Gloria al Señor, hermanos. Bueno, así es que creciendo en Cristo, este encuentro de hermanos que queremos crecer en el Señor. Vamos a hacer una oración más y vamos a compartir la palabra. Bendito Dios y Padre nuestro, oramos a ti en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, concédenos toda gracia de tu Espíritu para entregar la carga de tu palabra. Y concédele, Señor, a todos mis hermanos la posibilidad de recibir en lo más profundo del corazón tu palabra. Señor, que tu palabra no sea una mera información en la mente, sino que venga a ser una realidad de Cristo en el corazón de cada hermano. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a leer algunos versículos. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El versículo 11 también dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como muchos otros pasajes de la palabra del Señor, aquí hay elementos muy alegres y también hay elementos muy tristes. Es como la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios puede exhibir victorias y momentos muy hermosos, pero también, lamentablemente, la historia nuestra es una historia que tiene muchos dolores. La historia del cristianismo, la historia de los cristianos, desde Pentecostés hasta hoy. También podríamos contar muchos éxitos, muchas glorias, muchas alegrías y triunfos. Sin embargo, tenemos que lamentar también muchos fracasos, dolores y derrotas. También en nuestra propia vida cristiana, si cada uno de nosotros pudiese hacer un recuento de su vida, seguramente habrá momentos de mucha alegría y de un testimonio interior, de tener contento el corazón del Señor. Pero en la sinceridad del corazón tendríamos que reconocer que muchas veces hemos ofendido al Señor, que muchas veces hemos extraviado el camino, que muchas veces no hemos agradado su corazón. Ahora, hermanos, entendamos que tenemos una responsabilidad individual y también tenemos una responsabilidad colectiva. Es bueno diferenciar ambas cosas.
Hoy hablaremos más de la responsabilidad colectiva, como cuerpo, como familia, como iglesia local o como obra en un país completo o en una región del mundo. Cada uno de nosotros tiene su propia historia frente al Señor. Cada uno de nosotros debemos ser fieles al Señor en lo íntimo. Cada uno de nosotros nos debemos al Señor en fidelidad, en amor, en consagración, en compromiso, en entregarle nuestro corazón al Señor. Cada uno dará cuenta al Señor de su carrera espiritual. Y cada uno debe pensar, ¿cómo está mi carrera? ¿Estoy corriendo la carrera? ¿Estoy peleando la batalla? ¿Estoy guardando la fe? ¿O estoy quedando detenido en el camino? ¿Estoy siendo derrotado en esta batalla y no avanzo? ¿No estoy creciendo en Cristo? Cada uno debe examinarse continuamente, porque en el reino del Señor, en la batalla espiritual, no hay un término medio. O estamos avanzando o estamos retrocediendo. O estamos triunfando o estamos siendo derrotados. No hay empate en este juego, hermanos. Pero también debemos ver cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. ¿Cuál es nuestro comportamiento ante los ojos del Señor como cuerpo, como familia del Señor, en su conjunto? Que el Señor nos ayude a ver esto. Lo que acabamos de leer es un lenguaje del cielo expresado en palabras humanas. Todos, la palabra todos aparece varias veces en lo que hemos leído. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¡Qué noche aquella, hermano! Cuando los israelitas estaban ahí cruzando el Mar Rojo y la nube que los guiaba adelante se puso detrás de ellos, entre los israelitas y entre los egipcios que les perseguían. Y allí fueron todos bautizados. Todos. Es decir, en el lenguaje nuestro diríamos, todos nosotros hemos recibido al Señor en nuestros corazones. Por lo menos yo lo recibí. ¿Hay alguien más aquí? ¿Cierto, hermanos? Con alegría levantamos la mano. Sí, yo recibí al Señor. Hemos salido de Egipto. Ya no nos consideramos parte de este mundo. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias al Señor por el bautismo. Cuando nos bautizamos, nos desprendimos del mundo. Egipto quedó atrás e iniciamos un camino, iniciamos una carrera cristiana. Luego dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el maná. Y respecto a nosotros se puede decir, todos nosotros estamos siendo alimentados de Cristo. En todos estos años usted ha recibido palabra del Señor, usted ha leído las Escrituras, ha leído un artículo, ha escuchado un mensaje grabado. Usted ha recibido alimento espiritual. De lo contrario, no estaría aquí. Y usted vino a este lugar para recibir más alimento espiritual. Todos ellos recibieron. También bebieron la bebida espiritual. Esto, ¿qué lenguaje del cielo es este? Que bebieron de una roca. Y esa roca era una roca espiritual que les seguía. Es un lenguaje de ejemplo. Las rocas no se mueven, ¿no? Tal vez Chile sea el único lugar donde no solo las rocas se mueven, se mueve el mar, y qué tremendo, ¿no? Pero
Esta roca que les seguía era Cristo. Y en pleno desierto, ellos bebieron agua. Ellos, los miles, los 2 millones de israelitas y sus animales, nunca les faltó el agua, nunca les faltó el maná, por 40 años. Realmente un milagro grande del Señor. Sin embargo, hermano, el versículo 5 no incluye la palabra todos. Debería decir, y de todos ellos se agradó el Señor. Lamentablemente no es así la historia, usted la sabe. Lamentablemente no es así la historia de los cristianos. Tampoco es así la historia de nuestra realidad local, en la iglesia local. Con muchos hermanos comenzamos a caminar. Tuvimos momentos felices. Nos alegramos en la presencia del Señor. Pero lamentablemente no todos agradan al Señor y muchos van quedando en el camino. Se puede hacer esta pregunta esta noche. Usted está presente hoy en esta reunión. ¿Estará usted presente en las próximas reuniones? ¿El próximo año, en el próximo tiempo? ¿O usted también será uno que mañana va a ser un hermano o una hermana que no agradó al Señor y se quedó postrado en el camino? Esta palabra nos enseña que no basta la salvación. No basta ese primer encuentro y decir, bueno, ahora yo soy de Cristo. La obra no está acabada. Apenas estamos en el inicio de la vida cristiana. Veamos un poco, hermanos, cómo es este inicio de la vida cristiana y cómo somos nosotros al principio. La palabra de Dios nos ha estado enseñando estos últimos años a conocernos un poco a nosotros mismos. La palabra, como un cuchillo afilado, ha estado haciendo una separación aquí adentro de nosotros para separar lo que es del Señor y lo que es de la carne, lo que es humano, lo que es de nuestra naturaleza adánica, corrupta, y lo que es la vida poderosa y preciosa de Cristo formándose en nosotros. En cada uno de nosotros existen estas dos naturalezas. Hay una naturaleza que es corrupta, corrompida, porque pertenece a Adán y siempre nos va a perseguir hasta el último día de nuestras vidas, aquí en esta tierra. Solo cuando tengamos un cuerpo glorificado en presencia del Señor, ya no estará nuestra carne presente. Anhelamos ese día. Pero hermanos, mientras estemos aquí, mientras estemos en esta realidad, tendremos esta batalla por dentro. El Padre nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Padre nos llamó para que Cristo fuese formado en nosotros. Y Dios no tendrá descanso, Dios no tendrá reposo hasta que Cristo sea en nosotros formado. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras llorando, quebrantado a los Gálatas, palabra clave para nosotros, nos hace bien poner atención a esta palabra. Hermano, si usted y yo no ponemos atención a esta palabra, nunca vamos a crecer. Y usted no será más que un asistente a retiros, asistente a reuniones, un religioso dominical o sabatino. Pero hermanos, necesitamos crecer en Cristo porque eso agrada a Dios. Cristo debe ser formado en cada uno de nosotros individualmente y formado en nosotros como iglesia, porque eso es lo que agradará al corazón del Señor. Allí Dios encontrará reposo y Dios encontrará habitación. No queremos ser simplemente un grupo que canta canciones hermosas, que hace oraciones y que pide que vengan milagros. Nosotros queremos que cuando nosotros nos reunamos, verdaderamente el Señor está entre nosotros. Queremos que si alguien entra a nuestras reuniones sin conocer a Cristo, no pueda salir igual de nuestras reuniones,
sino que se incline y reconozca verdaderamente: Dios está entre ustedes. Un mundano entre nosotros debería temblar ante la presencia del Señor. Un indocto, un ignorante, debería quedarse asombrado, admirado y decir: estas personas no son simples religiosos. Estos hombres y mujeres aman al Señor, se han rendido al Señor. Frente a ellos me siento sucio, me siento pecador, me siento con un vacío inmenso, pero quiero tener lo que estos hombres y mujeres tienen. Que el Señor nos socorra, hermano. Demasiado tiempo la iglesia ha estado débil. Demasiado tiempo la iglesia ha estado contaminada con pecados y con divisiones que entristecen al Espíritu Santo. Pero el día viene. Este es el día presente. Dios está hablando en este día, en estos días, para que tú y yo podamos crecer en Cristo, para que el Señor pueda agradarse de nosotros. Hermano, con el bautismo nosotros ganamos. Con la salvación nosotros ganamos. Pero aquí está escrito que Dios no se agradó de ellos. Si me acompañan con la Escritura, vamos a mirar en Éxodo capítulo 14. Ya pasaron las 10 plagas. Faraón finalmente logra, o Moisés logra que Faraón le dé la libertad al pueblo para salir. Llegan al Mar Rojo y en el versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El relato sigue. Y dijeron a Moisés, significa que no solo oraron, ¿ya? No solo clamaron, sino empezaron a reclamar contra Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Los que venían saliendo del mundo, los que se supone que eran los salvados, tienen un tremendo dolor, una tremenda confusión y están terriblemente angustiados. Pero Moisés, siervo del Señor, les dice que no teman, que el Señor peleará por ellos, que el Señor los salvará. Conocemos el resto de la historia. El Mar Rojo se abrió, los israelitas pasaron esa noche, fue una noche terrible. Llegaron al otro día, qué tremendo, ¿no? Qué desorden, me imagino la gente asustada, un alboroto. ¿Se puede imaginar ese alboroto, hermano? Los niños gritando, las mujeres tomando sus cosas y con un miedo terrible, una especie de sálvese quien pueda, camine como pueda, corra, sálvese. Un desorden descomunal, hermano. Qué emociones en ellos, ¿eh? Y al día siguiente, cuando ven a los cuerpos de los egipcios muertos a la orilla del mar, Moisés canta ese cántico precioso. Y en el capítulo 15, versículo 20 dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Yo me río un poco, me río con un poco de malicia, lo reconozco. Qué emotivos, ¿no? Ellos. En 24 horas, hermano, pongamos más o menos un lapso de no fueron más de 24 horas. Ellos pasaron de la depresión más grande al júbilo más grande. Ese es el hombre.
El hombre que en un momento está en lo más profundo de la depresión, y ese mismo hombre al otro día se alegra con una alegría pero desbordante. Las emociones alteradas al máximo. Ese era el pueblo del Señor. Luego vino el desierto. Y el desierto dejó al descubierto la realidad de sus corazones. Y empezaron, cada vez que había una ocasión difícil, ellos reclamaban. Cuando faltó agua, reclamaban. Muchas veces reclamaron. Ellos siempre alzaban la voz. No tenían oídos para oír al Señor. Se oían a sí mismos. Sus opiniones se levantaban. Sus caprichos se levantaban. Sus pecados afloraron. Se rebelaron contra la autoridad una y otra vez. En una oportunidad la tierra se abrió para tragar a los rebeldes. Eso somos, hermanos. El desierto va dejando al descubierto la realidad de lo que nosotros somos. Hay un hecho que quisiera recalcar antes de continuar, que está en el libro de Números. Con paciencia, por favor. En Números capítulo 13, 14, no puedo leer todo, sería muy largo, pero usted, como es obediente, lo va a ver en su casa. La misión de los 12 espías. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. No enviaron a cualquiera, enviaron príncipes, hombres principales, hombres sabios, hombres educados, hombres instruidos. No enviaron a cualquier voluntario, escogieron príncipes, uno de cada tribu. En medio de esta lista aparece Caleb de la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone. Y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Más tarde Moisés le cambiará el nombre a Oseas para que se llame Josué. Josué, hijo de Nun. Josué y Caleb están dentro de estos príncipes. Son dos de estos 12. Ustedes conocen la historia. Ellos fueron a la tierra prometida y encontraron que era hermosa. Encontraron que que el terreno era hermoso, la tierra era preciosa, habían arroyos, habían sarmientos, racimos de uvas, granados, higos. Pero al retornar, el informe fue muy negativo. 10 de estos 12 espías dieron el informe más negativo. Dijeron que las murallas eran elevadas hasta el cielo, que los hombres eran gigantes, los habitantes de esa tierra, y que ellos eran como langostas. Un detalle importante: ellos encontraron a los peligros les hablaron más fuerte que la voz de Dios. No habían aprendido a oír la voz del Señor. Y eso que Moisés les había hablado y Aarón les había hablado, Moisés les había hablado tantas veces, pero ellos no tuvieron oídos para atender la palabra del Señor. Y esto es un ejemplo para nosotros, una amonestación para ti y para mí, una advertencia para nosotros. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor, hermano? Y hemos dejado oír la palabra. No hemos puesto atención. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Y eso nos ocurre individualmente y nos ocurre también colectivamente. A veces el Señor nos envía una palabra preciosa y al próximo domingo compartimos otra palabra y nos olvidamos. Y al domingo siguiente otra y otra. Y la palabra que el Señor nos había hablado, que había conmovido nuestros corazones, la olvidamos. Hermanos, ese no es un comportamiento grato al Señor en el pueblo del Señor. Como pueblo, como iglesia,
nosotros debemos saber qué nos está hablando el Señor en estos días. Poner atento el oído. ¿Qué nos dijo Dios? El Señor había dicho que Él les daba la tierra. Si había gigantes, suponiendo que hubiese habido gigantes, ¿qué es un gigante para Dios? Quedó demostrado con Goliat, ¿cierto? Un pequeño niño con una pedrada fue capaz de derribar al gigante. En realidad el Señor lo hizo. Y si había ciudades amuralladas hasta el cielo, lo cual era una exageración, ¿qué importaba que hubiesen muros? ¿Acaso no cayeron después los muros de Jericó? Hermano, ¿cuántas veces se levantan los pesimistas solo a mirar las dificultades? El Señor quiere guiarnos en una determinada dirección. El Señor nos guía a la unidad y a la comunión con otros siervos del Señor que nos dan confianza, que nos hablan la palabra del Señor. Pero se levantan los pesimistas. ¿No iremos a tomar un camino errado? ¿Qué vamos a hacer? Y desalientan y desaniman a los demás. Estos 10 espías desanimaron al pueblo del Señor. Y Josué y Caleb no pudieron, con toda la fuerza que ellos tenían, no pudieron contrarrestar este informe. Leamos un poquito en el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Me están entendiendo esto? Aquí ya no hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad colectiva. ¿Ya? El pueblo lloró esa noche. Se desanimaron, se desalentaron, le creyeron a los espías negativos. ¿Ya? Le creyeron a aquellos que desaniman a los demás. Y dijeron, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué negativo. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Pensaron mal del Señor, para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. Esto disgustó mucho al Señor, porque pensaron mal de Dios. Como si Dios los hubiese traído para que sus hijos murieran. Entonces Dios no pudo soportar eso. O sea, digamos, no lo soportó. Su juicio vino después sobre ellos. Y dijeron, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Con razón, Dios no se agradó de ellos. Y justamente en este capítulo 14 de Números, donde hay una palabra maravillosa, hermanos. Si podemos estar atentos a esta palabra y grabarla en nuestros corazones. Versículo 6, Números 14, 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Qué lindo testimonio, hermano. Nosotros comprendemos hoy que la buena tierra es Cristo. La tierra de abundancia. La tierra donde hay toda provisión es Cristo. Cuando nos llenamos de Cristo, cuando nos apropiamos de Cristo, cuando más y más nos adentramos en las insondables riquezas de Cristo, eso es la buena tierra para nosotros. Y estos hombres tuvieron el mejor testimonio de Cristo. Qué precioso testimonio de Caleb, hermano, de Josué. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y luego dice esta frase, hermano. Grábese esta frase, por favor.
Si Jehová se agradare de nosotros. Ay, qué tremendo es esta palabra. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aleluya. Su amparo, sí, digámoslo. Y nosotros, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esta fue una voz profética, hermano. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará la tierra. ¿Qué importan las dificultades? ¿Qué importan los gigantes? ¿Qué importan los peligros? Si el Señor está con nosotros, es lo único que importa. Si el Señor se agrada de nosotros, no habrá dificultad que pueda detener el avance del pueblo del Señor. Pero esto traducido al lenguaje nuestro hoy. Traslademos este lenguaje del Antiguo Testamento, trasladémoslo al espíritu del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros hoy, hermanos? Por favor, entiéndanlo. ¿Cuál es la razón de ser de este encuentro? ¿Cuál es la razón de ser de este ministerio de la palabra que está corriendo por Sudamérica y por el mundo entero? ¿Qué está hablando Dios en estos días? El Espíritu de Dios a las iglesias. ¿Por qué los hermanos recorren miles de kilómetros para oír esto? ¿Para abrazarse con con otro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Hermanos amados, hoy estamos diciendo, hermanos amados, Dios nos ha revelado a su Hijo. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primogénito primero de toda creación. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Lo que más nos conviene es conocer la iglesia, porque la iglesia, según la palabra, tiene a Cristo por cabeza. Yo quiero ser miembro del cuerpo de Cristo, no de una mera institución religiosa de esta tierra. No quiero ser un seguidor de un gran líder terrenal. Yo quiero estar asido de la cabeza. Quiero estar aferrado de la cabeza que es Cristo. Quiero estar en comunión con mis hermanos. Quiero conocer las riquezas de Cristo. Queremos agradar el corazón del Señor. Dios busca reposo. La pregunta de estos días: ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Cuál es el lugar del reposo de Dios? El reposo de Dios tiene nombre y es Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entendámoslo, pueblo del Señor. No empiece usted a dudar. No se sume al pesimismo. ¿Qué doctrina extraña traerá esta gente? Por este camino nunca hemos andado nosotros. Nosotros hemos hecho las cosas de esta manera y ahora nos quieren cambiar todo. Pesimismo de la carne. Oigamos al Espíritu. Hermano, Cristo está siendo claramente ministrado entre nosotros en estos días. ¿Por qué nuestros hermanos fueron hace poco y atravesaron la cordillera para oír mensajes que ellos sabían que les iban a traer una riqueza de Cristo? Queremos avanzar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Sí, hermano, esto no es automático. ¿Sabe que nos hace muy bien escuchar esto? Hay cosas que son automáticas. Cruzar el Mar Rojo fue de gracia. No importó cómo nosotros éramos. No importó los murmuradores que éramos. No importó los idólatras, los fornicarios, los ladrones, los mentirosos que éramos. El Señor nos salvó de pura gracia y de puro amor. Pasamos el Mar Rojo. Pero estos hombres necesitan ser tratados. Estas mujeres necesitan ser tratadas. Necesitamos conocer el camino de la cruz. Algo de nosotros tiene que morir para que Cristo sea formado en nosotros.
todo lo que queda de mí tiene que morir. Dice una canción, hasta que Cristo sea formado. Hermano amado, cambie su mentalidad religiosa. Esa mentalidad de ir a la reunión a buscar bendición. La razón por que muchos cristianos entran a los templos los días domingos es porque ellos quieren bendición. Quieren que le vaya bien a su hijo. Buscan a Dios porque quieren salud. Y a veces el Señor les da salud. Otros buscan milagros, otros buscan dones, otros buscan simplemente una alegría y quieren estar felices. Quieren el pandero y la danza al estilo de la profetisa María en aquel tiempo. Esa alabanza fue verdad. Cuando recién convertidos nos quedábamos sin voz y las fiestas que hacíamos. En estos tiempos, hermano, no cantamos tanto, no danzamos tanto y a veces salimos por la puerta de la reunión un poco heridos. Salimos en silencio. La palabra nos desnudó. Nos dimos cuenta, quedamos desnudos. En realidad estoy andando en la carne. En realidad me estoy exaltando a mí mismo. En realidad he despreciado a Cristo. No estoy siguiendo la voluntad del Señor y vuelvo a mi casa a llorar y pedir, Señor, quiero que Cristo sea formado en mí. Hermano, ¿cómo se entristecerá el Espíritu Santo con los actuales movimientos de avivamiento? Estos días por internet hemos quedado escandalizados de ciertos hombres que tiran la Biblia al suelo y dicen, nadie puede pasar de aquí para acá. Y viene alguien e intenta pasar y él, casi digo una mala palabra, discúlpenme, se cae al suelo y quiere que yo le crea. Hermano, a nosotros no nos impresionan esas tonteras. Bueno, lo dije. Hermano, el internet está lleno de tonteras. De hombres que tratan de impresionar a la multitud y lo soplan. Y entonces la gente dice, ¿qué poder tiene este hombre? Sopla y la gente se cae. ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Se agradará Dios del show de un hombre que al poco tiempo sale en las noticias la corrupción que hay detrás de ellos? Y hay mucho pueblo del Señor es engañado porque van detrás de los milagros, porque buscan señales, porque buscan manifestaciones espectaculares. Ellos quieren poder y cosas espectaculares. Quieren show. Hemos visto a muchos, tristemente, queridos hermanos, que en un momento dado dijeron, hermanos, ¿saben? Nos vamos a ir de aquí porque aquí no hay vida ni poder. Y bueno, yo tengo que reconocer que en nuestra realidad hemos pasado por momentos de debilidad. Hemos pasado por momentos de fracaso y de tristeza. Y cada vez que eso pasa, perdemos a algunos. Pero después han regresado. Una de las últimas personas que estuvo de vuelta en nuestra reunión y que fue de las que buscaban fiesta, vuelve casi con una enfermedad terminal, separada de su marido, su hogar destruido y con un fracaso inmenso. Y es como para decir, gracias Señor. No porque seamos crueles, sino porque tienen que volver otra vez a la fuente y decir, hermanos, nunca debí irme de aquí. ¿Cómo será contristado el Espíritu Santo en estos días? Donde mucho pueblo del Señor está siendo engañado. Hermanos, no sea engañado usted. Este es el día de llenarnos de Jesucristo. Este es el día de dejar la carne. Este es el día de dejar nuestro alto concepto de nosotros mismos. Este es el día de aborrecer nuestra carne. Este es el día de permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. No es automático, porque para agradar a Dios yo tengo que ser más Cristo y menos yo. Y ese es un proceso doloroso.
Si el Señor se agradare de nosotros, ¿qué cosas van a ocurrir, hermano? ¿Qué muros van a caer? Bueno, me quedé pegado en este capítulo, porque estos hombres, Josué y Caleb, dijeron una verdad que nos tiene que perseguir. Y por favor, grábese esta palabra, hermano. Que el Espíritu la grabe con fuego en su corazón. Si el Señor se agradare de nosotros, eso tiene que marcar nuestras vidas. Nosotros tenemos que ya somos salvos, nosotros que tenemos la palabra del Señor, nosotros que hemos oído hablar de Cristo, nosotros que nos reunimos con los creyentes, que hacemos memoria del Señor en la mesa, nosotros tenemos que tener no pensar si esto es bueno o malo, si ver una película o jugar un partido será bueno o malo. Hermano, nos interesa si esto agrada o no agrada el corazón de nuestro Señor. Porque el objetivo de nuestra vida debe ser agradar su corazón. Y Dios se agrada en Cristo. Dios se agrada con Cristo. Se agrada en su Hijo. Y mientras más Cristo haya en ti y en mí, más agradado estará el Señor. Dos conceptos más, no sé cómo estamos con la hora. Números capítulo 14. Seguimos en Números capítulo 14. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Vino el juicio de Dios. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y ocurre otra cosa aquí. Leo rápidamente, pero que lo comprendamos. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana, miren esta actitud. Y subieron a la cumbre del monte, se levantaron los hombres y dijeron: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Quisieron arreglar lo malo que habían hecho. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Lo otro que hicieron estuvo malo, pero esto también está malo. No subáis, no suban, no vayan a la guerra, no vayan, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos de vuestros enemigos. Moisés tenía el corazón afinado. Moisés sabía que si Jehová peleaba, habría victoria. Pero si el Señor no peleaba, entonces solo pelearía el hombre contra el hombre y la derrota estaría asegurada. ¿Qué dice aquí? No subáis, porque el amalecita y el cananeo están allí, delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Versículo 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca de Jehová, esto es muy importante por lo que vamos a decir después. Pero el arca de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Ellos tuvieron la osadía de ir a la guerra sin el arca. ¿A quién representa el arca, hermano? A Cristo, a nuestro Señor. ¡Qué osadía! Menospreciaron ahora de nuevo al Señor y fueron a la guerra pensando que ahora iban a agradar al Señor. Y descendieron el amalecita y el cananeo y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¡Qué cosa, hermano! A veces con una buena intención. Aquí aparentemente quisieron hacer algo bueno. Lo otro fue malo. Y esto fue bueno. Hicimos algo malo,
no obedecimos, ahora vamos a hacer algo bueno. Y tampoco les resultó lo bueno, porque Dios no estaba con ellos y se atrevieron a salir sin el arca. Bueno, hermano, hasta aquí el mensaje es muy negativo. Vamos a ir a Josué y con esto vamos terminando. Comenzamos a bajar ya. El paso del Jordán da para 2 mensajes más, pero lo vamos a resumir en unos minutos. Usted va a leer el capítulo 3 de Josué, el capítulo 4 de Josué, el capítulo 5 de Josué en su casa. Mire, hermanos, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Mire qué importante esta palabra. Llegaron al Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Recuerdan que cuando comenzamos esta predicación, esta palabra, nos acordamos de Israel frente al Mar Rojo? Con un alboroto inmenso, con una depresión inmensa, un desespero incontrolable. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron 40 años. Finalmente el Señor obtiene un pueblo que camina con reposo. Reposaron allí antes de pasar el Jordán. Ya no hay un pueblo desordenado, ya no hay un pueblo deprimido, ya no hay un pueblo pesimista, hay un pueblo disciplinado. Y después de 3 días, estoy leyendo, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿A quién representa el arca? A Cristo. ¿Quién tiene que ir delante? Cristo. En otro tiempo, como pueblo, en otro tiempo, como nación de Israel, despreciaron el arca. No les importó que el arca quedara en el campamento. Ellos fueron solos a la guerra y murieron en la batalla. Pasaron 40 años. Toda una generación de guerreros quedó en el desierto. Y los hijos que ellos pensaron que iban a morir en el desierto, ellos aprendieron la lección. Ahora ellos no se moverían mientras el arca no se mueva. Y cuando el arca se mueva, vosotros marcharéis en pos de ella. Lenguaje del Nuevo Testamento. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Amén, hermano. Reunión cristocéntrica. Alabanzas cristocéntricas. Gobierno de la iglesia centrado en Cristo, siempre siguiendo a Cristo. No nos movemos si el arca no se mueve. Versículo 4. Por favor, todos los que predican aquí, grábense esta palabra, tarea para ustedes. A fin de que, dice, y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Hermano, ¿escuchó bien? Josué les dijo: ustedes no han pasado antes por este camino. Sigan el arca, vayan en pos de ella, para que sepáis por dónde ir, porque este camino ustedes nunca lo han recorrido antes. Bendigo al Señor por todos los hermanos que dejaron las irrealidades espirituales
que dejaron el programa religioso, que dejaron los estatutos de hombres, y lo único que ahora quieren es seguir el arca, seguir a Cristo. Y alguien pregunta, ¿y qué movimiento es ese? Nadie ha andado por ese camino. Alguien nos dijo desafiante una vez, ¿y quién cree lo que ustedes creen? Yo no conozco a nadie en el mundo que crea lo que ustedes creen. Es un camino desconocido. Pero en este camino, siguiendo a Cristo, nos encontramos con estos siervos y otros que van en el mismo camino, un camino que no conocíamos, pero que el Señor lo conoce muy bien, porque este camino es Cristo mismo, hermano. Es verdad que hay cosas que no sabíamos. ¿Cómo se gobierna la iglesia? No lo sabíamos. ¿Cómo se administra la iglesia? No lo sabíamos. ¿Cómo se agrada el corazón del Señor? No lo sabíamos. Era camino que no habíamos andado antes. Pero siguiendo al Señor, han ido cayendo las cosas que no son de Cristo. Siguiendo a Cristo, hemos ido encontrando la gracia, hemos ido encontrando el Espíritu, hemos ido encontrando el gobierno del Señor, hemos ido encontrando palabras tan preciosas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y todo el día en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo, porque la doctrina de los apóstoles era una persona, Jesucristo mismo, la principal piedra del ángulo. Qué precioso es permanecer en Cristo, amados hermanos. Perseveraban en la comunión unos con otros. En este encuentro, ¿qué hemos tenido sino comunión? Estamos volviendo a hacer las cosas que agradan a Dios. No venimos solo porque hay un programa. A mí me atrae la comunión contigo, hermano. Quiero tener comunión con usted. No solo hacer un programa juntos. No hacer una cosa religiosa juntos. No hacer un show cristiano. Me interesa la comunión de corazón a corazón. Y esa comunión tiene que ver con que amamos al Señor, apreciamos al Señor, y lo que tú tienes de Cristo, yo lo quiero, y lo que yo tengo de Cristo, tú lo quieres. Comunión es cuando compartimos a Jesucristo mismo, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermano, ¿es esa tu realidad? ¿O solo eres asistente a reuniones evangélicas? El Señor nos libre de vivir religiosamente. Caminemos disciplinadamente detrás del arca. Oh, hermano, esta palabra da para mucho. Hubo hombres que pisaron las aguas. El Jordán se desbordaba y el Jordán se detuvo. Y me gusta ese salmo, hermano. ¿Qué viste, Jordán, que te detuviste? Cuando veo estos ríos grandes aquí, hermano, Río Paraná, ¿cómo? Que se necesita un poder muy grande para detener esas aguas. Y una cajita, un cajón, no sé de qué porte, discúlpenos, mi teología no me alcanza para conocer las medidas del arca, ¿no? No era muy grande. Pero los sacerdotes la llevaban. ¿Cómo caminarían esos hombres? ¿Ah? ¿Con qué temor? El principio de la sabiduría es el temor. Llevaban el arca, llevaban a Cristo, sostenían a Cristo. Y Josué les dijo, caminen, y caminaron, y estuvieron firmes en medio del Jordán. Que me gusta eso, esa palabra está aquí. Hermano, no sea un hombre que le tiemblan las piernas. Usted tiene que ser un hombre y una mujer firme. Que estemos firmes en el lecho del río, sosteniendo el arca hasta que lo haya pasado. Qué incómoda posición. Estar de pie ahí, en el lecho del río húmedo, en medio de todas esas piedras, porque no había camino, era un lecho de un río. Y ellos soportaron hasta que pasaron 50, 100, 1000, 50.000. No pasaron así, en la velocidad de un auto. Pasaron caminando.
Y ellos tuvieron que soportar firmes hasta que todos pasaron. Hermano, no es gratis esto. Alguien tiene que pagar el precio. Alguien tendrá que abandonar un poco su familia, un poco su trabajo. Alguien tendrá que morir un poco para que puedan venir los hermanos de aquí y de allá y del otro lado. Porque mucho pueblo tiene que pasar. Bendito sea el Señor. Tengo que acortar el mensaje, me dice aquí adentro algo. Hermanos amados, recordemos otra escena. La toma de Jericó. Cruzaron el Jordán. ¿Recuerdan lo que pasó cuando cruzaron el Mar Rojo? Pandero y danza. ¡Júbilo! Achado a la mar. Que no pensé, jinete y caballo, achado a la mar. Y fiesta y danza. Y algunos hermanos van a nuestras reuniones y dicen: aquí no hay ni fiesta ni danza. Aquí puro que hablan de la cruz. Voy a buscar avivamiento a otro lado. Hermano, Dios está obrando en estos días. El pueblo de Israel que pasó el Jordán. Busque usted si es que encuentra alguna canción. Busque usted si encuentra algún corito, alguna música. ¿Sabe con qué se va a encontrar? La circuncisión. Yo tengo la impresión de que todos los hombres temblamos un poco cuando se nos habla de la circuncisión. Una dolorosa operación los hombres de guerra y tuvieron que soportar el dolor hasta que se sanaron. En vez de fiesta, hubo cruz. No hubo celebraciones. No había mucho que celebrar. Había muchos enemigos que derrotar. Había ciudades amuralladas. Había que temer al Señor. No había orden de Dios de celebrar. Era un pueblo reposado. Un pueblo disciplinado. No tenía gran danza. Tenían un temor del Señor. No puedo contar toda la historia, sería largo. Pero Dios habló con Josué. Y Josué dio estas instrucciones. Vamos a rodear la ciudad durante 7 días. Un día, una vuelta cada día. Vamos a rodear la ciudad. Y hay una frase muy, muy importante. Se me fue la cita, no la tengo aquí. Pero Josué les dice, no hablaréis ninguna palabra. Ayúdame a encontrar esa cita, ¿dónde está? Gracias, hermano. Y les mandó, y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Qué importante, hermano. ¿Recuerdan cuál era el gran defecto que los judíos tenían, los israelitas tenían? ¿Por qué nos trajiste para acá, Moisés? Vamos a morir aquí, volvamos a Egipto. Estaban llenos de opiniones pesimistas, hermano. Aquí tenemos un pueblo que aprendió a obedecer, un pueblo que aprendió a callar. ¿Sabes, hermano? Hay mucho ruido en nuestra vida. Hay muchas voces, hay mucha música. ¿Cuándo escuchamos al Señor quietamente? ¿Cuándo nos acercamos al lugar santísimo en quietud? ¿Cuándo doblamos nuestras rodillas y nos quedamos en silencio? Hay ciertas oraciones que son discursos tan aburridos, hermano. No sé por qué digo esto, ¿eh? Pero es posible que alguno de ustedes o alguno de nosotros, yo en eso mucho, hermano, no tú, yo. Señor Dios mío, en tu nombre yo amo, yo bendigo, yo. ¿Sabes, hermano? Parece que Dios quedó mirando mi oración y dice: ora, hermano, grita, hermano. Y no hubo ninguna respuesta a mi oración.
Y saben, yo no sé si la oración pasa al techo, pero no hay respuesta. El hijo no se salva, el enfermo no se sana, y no hay luz, no hay claridad, pero oramos. Y quedamos contentos con la oración que hicimos, pero no nos preocupamos si Dios quedó contento. Hay oraciones, hermano, que a veces no sabemos qué decirle al Señor. Y eso se aprende muchas veces con dolor. Cuando hay un problema tan grande que te aplasta, no eres capaz de decir una palabra. Pero el Señor oyó el dolor de tu corazón. Y tú te levantaste pensando, Señor, no fui capaz de orar. Y Satanás pone en tu mente, cobarde, no oraste. Pero Dios miró tu corazón. Sin palabras, tu oración tocó el corazón del Señor. Y vas a encontrar más respuestas. Es una religiosidad de muy mal olor, de pésimo olfato ante Dios, pésimo aroma ante Dios, cuando nosotros religiosamente nos acostumbramos a orar sin respuesta. Oramos y pareciera ser lo normal que no haya respuesta. Eso es religión, eso desagrada al corazón de Dios. Si como pueblo vamos, hermano, si como pueblo vamos a agradar el corazón del Señor, deberíamos preguntarnos, ¿por qué nuestras oraciones no son respondidas? ¿Qué hay en el pueblo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué pecado hay? ¿Qué desobediencia hay? Que Dios no está escuchando lo que oramos. Amados hermanos, esta es una palabra de amonestación, como de reprensión, de exhortación, pero al mismo tiempo de aliento, porque el Señor quiere que crezcamos en Cristo. El Señor quiere que maduremos. El Señor no quiere que seamos como los israelitas, que ante la más pequeña prueba ya se querían volver a Egipto. Como escuchamos decir a un hombre no hace mucho, no, si mi mujer no quiere caminar, yo me voy a ir al mundo. Por favor. Por favor. Eso es insoportable, hermano. Te quiero mucho, pero eso no te lo puedo aceptar. Tu fe depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu mujer en segundo lugar. Y aunque tu mujer se volviera completamente al mundo, todavía tú tienes que ser un siervo del Señor. No vengas con excusas baratas. Amados hermanos, tengo que terminar el mensaje, socórreme, Señor. Finalmente, el pueblo en silencio dio la vuelta. ¡Qué solemnidad! ¿Y cómo terminarían los habitantes de Jericó? Un día, 2 días, 3 días, 6 días y nadie habló. Y el 7º día, 7 vueltas. Terminó eso. Terminaron de dar las 7 vueltas. Y recién Josué dio la orden. Josué representa al Señor Jesucristo. Josué representa nuestra cabeza. Cuando el Señor le dijo abre, entonces todos gritaron. Y los muros cayeron. Bendito sea el Señor. El Señor quiere obtener de nosotros un pueblo disciplinado. Y muchos muros caerán. Y muchas oraciones serán respondidas. Y muchos problemas serán solucionados. Y lo que vemos como un muro difícil, el Señor lo romperá, porque nuestro Dios es poderoso para hacerlo. El Señor obtuvo un pueblo que agradó su corazón. El Señor se agradó y los muros cayeron. El Señor se agradó y el sol se detuvo. El Señor se agradó, hermano. Y llovieron granizos sobre los enemigos. Y ellos poseyeron la tierra. No puedo terminar sin este ejemplo. Hubo un hombre llamado Acán. Parece Adán, pero no es Adán, es Acán. Que desobedeció porque una de las instrucciones era no tomar nada de la ciudad. Y el hombre se tentó con un manto babilónico y con un lingote de oro y lo escondió en su tienda. La familia supo.
supo la familia, porque ¿quién va a hacer un pozo, un agujero debajo de una carpa sin que se den cuenta los hijos o la esposa? Uno falló. Hermano, ¿a quién encontraste? Había miles de guerreros en Israel, miles de hombres de guerra. Todos fallaron. Solo dos, Josué y Caleb, agradaron el corazón del Señor. Todos los demás fallaron. Fíjese el contraste ahora. Miles de hombres de guerra lograron derribar y tomar la ciudad de Jericó. Falló uno. Qué gran porcentaje, ¿no? O sea, el 99,9% obedeció. Qué fruto, ¿no? Uno falló. Qué exhortación para nosotros. Quiero estar entre los 99 que obedecen. No quiero ser parte de ese uno que contamina la casa de Dios. No quiero ser parte de ese uno que atrae los juicios de Dios sobre el pueblo. No quiero ser uno de los infieles. Quiero ser de los 99 que glorifican el nombre del Señor. ¿Qué hicieron con él? Lo llamaron a él y a su familia. Yo en un momento pensé, ¿por qué no murió él nomás? ¿Por qué la familia? Es que la familia tapó el pecado. Y los llevaron al valle de Acor. El valle de Acor. Hay tantos nombres en la Biblia, ¿no? Hoy oíamos hablar de ¿cómo es? Moriah. No podemos olvidarnos de ese nombre bíblico, Moriah. No podemos olvidarnos de ese nombre, Betel. Tampoco podemos olvidarnos de este nombre, Acor. Lo llevaron al valle de Acor y entre todos lo apedrearon. Bueno, ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. Traigamos eso al lenguaje del Nuevo Testamento. ¿Acaso quiere el Señor que alguno de nosotros muera? Yo no creo. ¿Acaso quiere el Señor que alguno de nosotros se quede postrado en el desierto? Hermano, lo que tiene que morir es el viejo hombre. Lo que tiene que morir es el yo y la carne. Pero tú tienes que caminar. Se has tropezado, se has caído, se has defraudado. Y lo que tienes que hacer tú es tomar piedras también. Y apedrear con todas tus fuerzas al viejo hombre. Hay un versículo escondido en la Biblia. No lo descubrí yo, lo aprendí de otros maestros. Yo no me considero un maestro de la palabra. Oseas capítulo 2, con esto terminamos. Versículo 15. El valle de Acor es nombrado por estos profetas de restauración, profetas llamados menores. Oseas capítulo 2, versículo 15. 14 y 15. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor. Acán fue apedreado en el valle de Acor. Y el valle de Acor es nombrado por otro profeta más tarde como una puerta de esperanza. Hermano, ¿qué esperanza tenemos si hemos fracasado? El valle de Acor es una puerta de esperanza. Si nuestra carne es juzgada, si nuestra soberbia es juzgada, si no escatimamos las piedras para que se terminen esa envidia, ese egoísmo, esa soberbia de corazón, esa actitud altiva, hermano, todo lo que desagrada al Señor, eso tiene que morir. Y usted tiene que ayudar a morir. Láncele piedra a Acán. Porque el valle de Acor, donde la carne es juzgada, es una puerta de esperanza. Cuando yo me juzgo a mí mismo, cuando dejo lo mío de lado, cuando algo de mí muere, cuando soy menos yo, entonces soy más Cristo. Hay más, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
Bendito sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si el Señor se agradara de nosotros aquí en Paraguay, ¿cómo será glorificado el nombre del Señor en toda esta preciosa nación? Si el Señor se agradara de nosotros aquí en Brasil, ese país continente, estos días pasaron cosas preciosas que nos contaban los hermanos. Más de 50 ciudades estaban representadas en un retiro que hubo hace poco. ¿Y qué fiesta hubo en ese retiro? ¿Qué apóstol internacional especial fue invitado? ¿Cuál fue la gran película o el gran atractivo? Estoy seguro que se habló de la cruz, se habló de la venida de Cristo, se habló de estas mismas cosas, se habló de atesorar al Señor dentro, de estar preparados para la venida del Señor. Cristo fue el centro. El Señor está moviendo a su pueblo, hermano. Y los retiros que estamos teniendo en Chile y en Argentina, en 2 semanas más hay un retiro en San Martín de los Andes, con hermanos de Neuquén y otros hermanos de Chile. ¿Y cuál será el centro de la predicación? De nuevo Jesucristo, de nuevo el arca adelante, de nuevo siguiendo al Señor, de nuevo teniendo comunión unos con otros, orando juntos, partiendo el pan juntos, permaneciendo en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Están apareciendo siervos por todos lados, hermano, como en Hechos capítulo 13. No nos atrevemos a andar por este camino porque no lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y venimos delante del Señor y decimos: Señor, ¿qué haremos con esta localidad? ¿Cuándo estableceremos, ordenaremos las cosas en esta localidad? Ayúdanos. ¿Cuándo miremos una obra allá? ¿Ese o no es el tiempo tuyo? Y el Señor está respondiendo estas oraciones. Aleluya. Que aparezcan muchos profetas y maestros y muchas Antioquías, hermanos amados, donde el Señor vuelva a hablar, el Espíritu Santo vuelva a hablar, hermano. Y ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y no vendrá por una iglesia moribunda, no vendrá por una iglesia enferma, Él vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino tu corazón y mi corazón llenos de la vida de Jesucristo, llenos del Espíritu del Señor, agradando el corazón del Señor. Que el Señor encuentre reposo en nuestros corazones individuales y en el Señor encuentre reposo en todos nosotros. Amén. Como iglesia. Amén. ¿Lo anhela usted también? Amén. Entonces estemos de pie y pidamos socorro a nuestro Señor. Aleluya. Padre de Abraham, Padre, con temor clamamos esta noche. Ayuda al hermano que se sienta más débil en esta asamblea, que escuche este mensaje, Señor, y se sienta desfallecer. Venga tu socorro poderoso. Que seamos capaces, Señor, de juzgarnos a nosotros mismos. Que seamos capaces, Señor, de agradar tu corazón individual y colectivamente. Ayúdanos en nuestras localidades. Ayúdanos en nuestros ministerios particulares. Ayúdanos en nuestros países aquí representados. Ayúdanos aquí en Sudamérica a hacer una antorcha viva para el mundo entero. Socorre a mis hermanos de los campos. Socorre a los hermanos sencillos que luchan día a día. Socorre a los jóvenes que están aquí. La nueva generación se levante vigorosa y llegue más alto todavía, lleno de la gracia tuya. Señor, que ninguno se quede tendido en el desierto. Solamente que muera lo que de nosotros debe morir, la antigua naturaleza. Que se levante la vida nueva, que es Cristo en nosotros. Que aparezca la comunión, la unión, el compromiso, la colaboración. Y tú tengas verdaderos colaboradores que agradan tu corazón. Gracias por estos días, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que ha llegado hasta este retiro. Te bendecimos porque es un milagro tuyo. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Digámoselo como iglesia. Gracias, Padre. Dígaselo otra vez. Gracias, Padre, por tus palabras que hemos movido en estos días. Gracias, Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea el Señor.